nos quejamos de la manosfera, ese espacio en Internet que está formado por webs, foros, redes sociales y podcast, y que se caracteriza por defender pues, una visión del hombre tradicional basada en el poder, la riqueza, la dominación y la supuesta amenaza que representa la igualdad. Y es un espacio reservado a los hombres, del que han hablado autoras como Laura Bates en Inglaterra, y en nuestro país, tú, Tania Brandariz, que eres doctora por la Universidad Complutense de Madrid y especialista en violencia sexual. Así que bienvenida, Tania, ¿cómo estás? Muchísimas gracias. Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Es un honor estar aquí, es un honor colaborar con organizaciones que trabajan por construir un mundo mejor y encantadísima de estar con vosotras. Además que, bueno, ya sabes que vienes para contarnos tu experiencia estando en contacto con la manosfera. No sé si puedes empezar contándonos pues cómo se dio, ¿no? esa primera aproximación. Bueno, creo que en realidad soy víctima, entiéndase bien, de mi tiempo. Yo terminé mi TFM, mi trabajo fin de máster, en el año 2018, momento en que se produce, digamos, que ese boom de la cuarta ola feminista. Entonces yo vivo ese máster viendo las manifestaciones del caso de La Manada en la calle, y eso me interpela directamente como mujer que vive el miedo cuando ocupa el espacio público, que vive esa idea del terror sexual, y de alguna manera entiendo que tengo que ser parte del cambio también. Entonces, no hay una experiencia personal en ese sentido que me empuje al objeto de estudio, pero sí es verdad que el contexto y esa sensibilización que se produce con el caso de La Manada, que nos lleva a todas a cuestionar que la violencia sexual no es algo que le ocurre a una, que le ocurre a dos, sino que nos interpela a todas de manera, vamos a decir, transversal. Y en ese momento digo, creo que tengo que construir, digamos que, una investigación que legitime a la víctima de La Manada desde una perspectiva científica. De hecho, yo termino mi tesis doctoral de manera muy simbólica diciendo yo sí te creo. Y no es un yo sí te creo militante, que también, pero es un yo sí te creo desde una perspectiva rigurosa, científica, y una manera de decirle a la víctima también, no solo te hemos acompañado desde el feminismo, te hemos acompañado desde la ciencia, con perspectiva feminista también, y hemos concluido, después de hacer las cosas con rigor, que te creemos. Entonces, en ese sentido, como te digo, soy víctima de mi tiempo, el feminismo me da la sensibilidad y yo a partir de ahí quiero acompañar a esa víctima en ese momento desde el lugar que creo que mejor sé hacer las cosas, que es la ciencia. ¿Y no tienes la sensación de que cuando sacas un artículo, por ejemplo, sacas un trabajo de investigación tan amplio en este sentido, el hecho de que seas mujer a lo mejor puede llevar a que ciertas personas o ciertos sectores de la población lo vean como menos riguroso que si fuera un hombre? O sea, ¿cómo se vive este sesgo en tu propio sector, en el mundo académico? Sí, creo que aquí hay dos cuestiones. La primera, que el feminismo no se considera ciencia. Es decir, creo que tiene que ver con el sujeto que está trabajando en ello. En este caso, pues las mujeres hemos sido excluidas de la razón, del pensamiento. Se ha mostrado siempre a esa mujer excepcional, ¿no? Cuando decimos las mujeres no hemos pertenecido al pensamiento. Nos hablan de Hannah Arendt, nos hablan de Simone de Beauvoir, que son mujeres que fueron excepcionales. La pregunta aquí es, ¿no han servido esas mujeres, entiéndase bien, para excluir, ¿no?, al resto de la población, el resto de las mujeres en este sentido? Entonces, creo que aquí hay dos cosas. La primera, que las mujeres no hemos sido sujetos autorizados para hablar de ciencia, y la segunda, la deslegitimidad que tiene el feminismo en sí como objeto empírico. Entonces, hay aquí dos cuestiones importantes. ¿Me afecta a mí? Sí, como profesora todos los días. Todos los días entro sabiendo que tengo que mostrar 10 veces más datos que el resto de compañeros, que tengo que argumentar desde la racionalidad en exceso, que tengo que ser más dura de lo que me gustaría, a pesar de que trato de que la universidad sea un espacio horizontal, trato de cuidar a los estudiantes y a las estudiantes, pero sí es verdad que siento que tengo que legitimarme más. Entonces, lo vería por estos dos lados. La parte de quién ha sido el sujeto legitimado para hacer ciencia y que todavía el feminismo no se considera, digamos, legítimo, ¿no? De hecho,
no tenemos feminismo, no tenemos género en las facultades todavía, y es algo que nuestras compañeras están peleando mucho, mucho. De hecho, en cuanto hay que quitar asignaturas optativas, la primera que sale siempre es la de género. Entonces habrá que preguntarse por qué, ¿no? Quizá también porque vemos el género como algo encasillado, como algo que solo nos ocupa a nosotras, en lugar de entender el género como algo transversal, que también interpela a los hombres, que también deben ser parte de esto. Y con esto que has comentado de que sientes que tú tienes que demostrar casi como 10 veces más que tus compañeros hombres, ¿qué pasaría o qué pasa si, por ejemplo, un académico comete un error y qué pasa si quien comete ese error pues, es una académica? O sea, ahí hay como más permisividad de, bueno, pues ha tenido un fallito tonto y si lo haces tú es como, pues ya es que ella, pues igual como académica no tenemos que tenerla tan en consideración. O sea, ¿cómo se vive un error o un fallo? Pues con muchísimo miedo. O sea, yo vivo con error constante, hoy mismo aquí, con error constante a equivocarme porque tengo la sensación de que tengo una única opción, es decir, de que tengo una única bala que tirar, ¿no? Que esto también pasa mucho a las mujeres de clase trabajadora, ¿no? Que es importante tener en cuenta esta variable. Yo no hablaría tanto de síndrome de la impostora porque yo creo en lo que digo, creo en la legitimidad de lo que digo, pero sí creo que la mirada desde fuera es dura. Entonces yo vivo sabiendo que tengo una bala que tirar y que si me equivoco es probable que las personas que tengo alrededor no me vuelvan a llamar y eso, digamos, que me perjudique, ¿no? En mi presente y en mi futuro laboral. Entonces creo que ese miedo que tenemos arraigado nosotras al error, a la equivocación, es algo con lo que ellos no viven. ¿Por qué? Porque nosotras no tenemos esa seguridad ocupando el espacio que tienen ellos, ¿no? Esto le pasa a todos los sujetos oprimidos. Justo yo hablo mucho en la clase de opinión pública de la película Wonder, ¿no? Que es de un niño que tiene, digamos, no tiene una belleza canónica y hay un momento en que se levanta en su clase y le pregunta al profesor, cuéntame quién eres, qué es lo que te gusta, y él dice 2 palabras y dice ya está, y se sienta. Creo que es una metáfora muy buena de cómo ocupamos las mujeres el espacio. Cuando yo voy, y me ha ocurrido recientemente en una universidad pública, cuando yo voy a defensas de trabajo fin de máster y me encuentro por poner un caso, 2 mujeres defendiendo, 3 mujeres defendiendo y un hombre defendiendo, no os podéis imaginar la diferencia exponiendo y ocupando el espacio entre unos y otros, entre uno y otras en este caso. ¿Qué puede estar ocurriendo para que 2 mujeres que tienen un trabajo de matrícula de honor les tiemblen las piernas, les tiemblen las manos y un chico que tiene un trabajo de 7-6 ocupe el espacio con tantísima seguridad, ¿no? Entonces, creo que ahí lo que nos tenemos que preguntar es cómo estamos leyendo la mirada ajena a nosotras. Ya no solo lo que pensamos, que igual hay una cuestión también ahí es relacional, ¿no? Pero no siempre. O sea, para mí la pregunta no es cómo nos vemos nosotras, sino cómo creemos que nos están viendo los demás. Sí. Bueno, quiero que sepas que si te equivocas en este podcast no pasa nada porque desde Federación de Mujeres Jóvenes vamos a volver a contar contigo porque entendemos que las mujeres no tenemos que ser perfectas 24/7, que podemos equivocarnos como cualquier ser humano y que no pasa nada. Yendo un poquito a tus investigaciones, una de ellas estabas indagando sobre el antifeminismo como dispositivo disciplinador y moralizante de las nuevas derechas. ¿Nos cuentas un poquito cómo ves esto que está pasando a día de hoy en España? Sí. Creo que la reacción a la 4ª ola del movimiento feminista viene de 2 lugares. Y esto es importante decirlo porque cuando estudiamos a los actores de la manosfera, digamos que la conclusión rápida es decir, bueno, tienen una estrechísima relación con Vox. Pero cuando, por ejemplo, ¿no? Con la extrema derecha en España, pero cuando los analizamos en profundidad, vemos que hay matices. Y me explico. La reacción de la manosfera, generalmente, al menos de los actores que yo he venido estudiando, un tío blanco hetero, Roma Gallardo, Begoña Gerpe, que también hay que hablar de las mujeres en la manosfera, se lee más desde una perspectiva neoliberal. Es decir, ellos defienden un sujeto autorreferencial, un sujeto que vive en un contexto en el que no hay estructuras, que no vive violencia y que, por lo tanto, tiene, digamos, que la libertad, entiendas esta libertad malentendida, para hacer lo que quiera sin estar sujeto a nada, ¿no? De ahí que estos actores defiendan la prostitución, defiendan la pornografía, hablen de que el feminismo puritano o feminismo radical corta la belleza o el goce de las mujeres. Entonces, ¿qué defienden? A una mujer que sea libre, esa libertad malentendida, sin atender a la situación, para hacer lo que quiera.
que esto el feminismo ya lo señaló, ya lo señaló Simone de Beauvoir en el año 1949. Entonces, por un lado tenemos esta reacción neoliberal, pero luego hay una segunda reacción que estamos viendo ahora, sobre todo, y ha evolucionado mucho la manosfera, que es la que viene del catolicismo, que es la que podemos ver en partidos políticos como Vox, ¿no? ¿Qué nos dice esta perspectiva? Nos dice, bueno, el cuerpo de la mujer es sagrado, y en tanto que es sagrado hay una complementariedad de los sexos, pero los hombres deben estar en el espacio público, ejerciendo la razón, trabajando y haciendo ejercicio del poder, y las mujeres han de quedarse en casa. ¿Por qué? Porque el cuerpo de la mujer está para reproducirse, para reproducir a la especie y a la institución de la familia. Y diremos, ¿no? Lo que podríamos pensar es, bueno, ¿defenderán entonces la prostitución y la pornografía? Pues no, precisamente porque es funcional a su manera de entender a esa mujer cuasi santa que tiene que estar en el espacio privado. Entonces, yo os diría que la reacción no es uniforme, que la reacción viene de dos lugares y que quizá lo que tenemos que entender precisamente es esto, ¿no? Que cuando hablamos de la manosfera no hablamos de un grupúsculo de hombres que, digamos, politizan la realidad de la misma manera. Hay matices. De hecho, dentro de la manosfera, cuando empezamos a estudiarla, encontrábamos fundamentalmente 4 grupos, ¿no? Que eran lo que llamábamos el movimiento por los derechos de los hombres, donde podíamos enmarcar pues, a Roma Gallardo, a un tío blanco hetero, que nos decían, oye, las políticas de igualdad han ido demasiado lejos. ¿Qué pasa con los suicidios? Los hombres se suicidan mucho más. ¿Qué pasa con los hombres que iban a las guerras? Mientras las mujeres, como eran las que reproducían a la especie, se quedaban en casa. Entonces ponen encima de la mesa lo que ellos entienden que son los derechos que tienen que reivindicar los hombres. Este era el primer grupúsculo. Luego teníamos otro que era los hombres que siguen su propio camino, que eran estos estoicos que decían, no, nosotros no queremos saber nada de las mujeres, que no había una agresividad explícita, pero sí había mucha misoginia implícita por no querer convivir en sociedad con la mitad de la especie, ¿no? Luego teníamos los incels, que se han hecho muy famosos porque son muy esperpénticos, pero que, bueno, eran estos hombres, ¿no? Que decían que había machos alfa, que eran los que cotizaban en ese mercado sexual frente a los beta, que eran esos pringados a los que las mujeres no querían, ¿no? Y por último teníamos los pick-up artists, que eran estos artistas del ligue, que hoy estamos viendo muchísimo, ¿no? Entonces, ¿qué os quiero decir con esto? Que quizá la manosfera ya no está tan definida, sino que hay una especie de fusión de esos 4 grupos que ya se están manifestando en figuras, como por ejemplo Rodri Salas, ¿no? ¿Qué es Rodri Salas? Un poco de todo. Es un señor estoico. Es un señor que defiende los derechos de los hombres. Es un señor que tiene mucha ideología incel, porque es un Jim Bro. Es un Jim Bro que te dice, frente a este espacio feminizado que nos ha traído la cuarta ola feminista, así te respondo yo con mi cuerpo, ¿no? Con esa disciplina, ese cuidado, ese mérito, ¿no? Estoy en el gimnasio haciendo deporte todos los días, deporte de fuerza, por cierto, y así es como reaccionamos nosotros, ¿no? Volviendo a reivindicar los roles masculinos. Y este tipo de hombre se relaciona con los artistas del ligue, que esto es súper interesante, cómo a través de estas figuras fuertes que representan los roles masculinos se están vendiendo cursos digamos, que dicen a los hombres jóvenes cómo hay que ligar. Entonces, hoy la manosfera no es la manosfera del año 2022, ni es la manosfera del año 2023. Ha evolucionado mucho y hay que entender también a la manosfera en su contexto. ¿Qué creo que ha ocurrido? Creo que en el año 2022, que es el año de ese artículo, si no recuerdo mal, había que enunciar una crítica al feminismo. ¿Por qué? Porque se estaba disputando esa crítica al feminismo. El feminismo vino muy fuerte, en la cuarta ola reconceptualizó la violencia sexual, reconceptualizó la posición de los hombres y las mujeres en la sociedad y había que hacer una crítica, entiéndase, seria, ¿vale? Una crítica a la ley trans, una crítica a la ley del solo sí es sí. Hoy eso ya no es necesario. Entonces, ¿qué creo que ha ocurrido? Creo que se ha generado un contrasentido común. Es decir, hoy ya la manosfera no entra a través de una crítica directa, entra a través de la cultura del fitness, entra a través de las frutitas, ¿no? que ligan, cómo ligan esas frutitas, cómo aparecen las mujeres, y los hombres. Entonces, el peligro de la manosfera hoy, y puede parecer paradójico, es que ya no es necesario enunciar esa crítica. Y aparte que yo recuerdo, por ejemplo, cuando pues estaban figuras como Andrew Tate o Dan Bilzerian hablando y dando la cara un poco por esta machosfera, que claro,
ellos cuando hablaban en podcast o cómo se presentaban en redes sociales, pues era directamente animando a agredir sexualmente a las mujeres, o compartían a lo mejor imágenes en un jeep con 15 chicas en bikini y no sé cuántas escopetas. Entonces, evidentemente, yo creo que Juan Luis, que tiene 17 años y vive en, yo qué sé, Tetuán, pues no se puede sentir tan identificado con ese Andrew Tate, pero sí que se puede sentir identificado con lo que tú dices, con pues un chaval que a lo mejor que ha salido de su barrio, pero que ahora les está vendiendo esta moto de que puede convertirse en el CEO de su propia vida haciendo burpees a las 6 de la mañana. Y también hay ahí como, yo creo, una forma de encontrar cierto sentido a su vida que ven más asequible que lo que era la manosfera al principio, ¿no? Sí, por supuesto. Has dicho una cosa muy, muy interesante, y es un poco la idea de que hay derechos que sí es verdad que, aunque tenemos que estar siempre alerta y los derechos se pueden perder, hay derechos que generan sentido común discursivo, ¿no? Entonces, en el año 2026, año en que grabamos este podcast, no es legítimo y no es correcto políticamente, no se puede decir quiero violar a 10 mujeres, ¿no? Como dices tú. No estamos en ese contexto. Entonces, es importante entender que la política y la manosfera es política, es, vamos a decir, hija de la historia, hija del contexto, ¿no? Entonces, por supuesto, y la gente en la manosfera es inteligente, se adapta a los contextos, se adapta a las realidades, y lo que se podía decir o lo que se podía hacer en el año Alcácer, en el caso Alcácer, en los años 90, no se puede hacer hoy, ¿no? Entonces sí creo que ahí es importante tener en cuenta que los relatos se adaptan siempre a los contextos, pero no hace falta mirar tan atrás. Veníamos comentándolo hace un momentito. Año 2022, año 2026, la forma de hablar desde la manosfera ha cambiado por completo. Hoy vemos a Roma Gallardo, y es un Roma Gallardo que ya está preocupado de otras cosas. Está preocupado por cosas que ocupan hoy la agenda, y además la agenda política. Ejemplo, la migración. ¿Cómo habla hoy Roma Gallardo de las feministas o de las mujeres? Para instrumentalizarlas, para hacer una crítica a la migración, ¿no? ¿Cómo lo hace en este caso? Pues, pobrecitas nuestras mujeres, hay que tener cuidado con los migrantes, con los magrebíes, con los marroquíes, que son las personas que violan, ¿no? Entonces, ya la crítica es muy sutil, como comentábamos, y la crítica está adaptada al tiempo, a la agenda política en la que vive. Y de hecho, antes has mencionado las frutinovelas, porque claro, tú en su momento que igual estabas estudiando la figura esta de la bailarina del brain rot, o incluso que se dio en un momento muy cercano al auge de Rorro. Ahora ya no estamos hablando de Rorro, ahora estamos hablando de cómo Fresa traiciona a Pera porque se lía con el señor Plátano Negro. Entonces, ¿nos puedes contar un poco cómo ves la ideología antifeminista en este tipo de contenidos, que además es que se convierten, vamos, en lo más viral últimamente, y es que estamos enganchadísimos cuando nos sale eso, porque queremos saber cómo termina la historia? Sí. Varias cosas importantes relacionado con el fenómeno de las tradwives. El género es relacional, eso lo primero. Entonces, para que haya masculinidades hegemónicas que se sostengan, tiene que haber feminidades complacientes que lo toleren, ¿no? Entonces, también creo que esto que acabas de decir, lo primero, tiene que ver con cómo, digamos, con el margen de duración de los fenómenos en Internet, ¿no? De hecho, una de las cuestiones que lo deja muy claro es qué está ocurriendo con la comunidad de Rorro, y cae en picado. Claro, ¿cómo vendía Rorro su imagen? Y tenemos que pensar que Rorro es una empresaria que colabora con marcas. Entonces, lo que está haciendo ella es leer un contexto, ¿no? En este caso, hoy me he levantado y he querido hacer una comida para mi novio Pablo. Pero no podemos olvidar que no es la ideología por la ideología. La ideología se agarra muy bien, en este caso, al capitalismo, que es para lo que ella trabaja, ¿no? Colabora con marcas como Burger King. ¿Cómo lo hace? Recogiendo un storytelling que responde muy bien a un contexto político. ¿Qué ha ocurrido con su comunidad? Que se ha agotado, porque puedes recurrir a hacerle la comida a Pablo durante un año y medio, pero cuando no tienes otro recurso de storytelling, eso se agota. Y en Internet los tiempos son muy, muy cortos. De hecho, vemos, si atendemos a la capacidad de atención, y esto es importante también, de nuestros jóvenes,
vemos que es cada vez más reducida, ¿no? Y eso tiene que ver también con que necesitamos estímulos nuevos y eso pasa por ver historias nuevas. Entonces, la manosfera se recicla constantemente. Y el tema de las frutitas que has comentado, justo venía pensándolo, ¿no? Y lo he comentado con muchos conocidos, con muchos compañeros y compañeras, que nos preguntamos de dónde viene este fenómeno, porque estamos viendo ya una historia de un aguacate, que es un gimbro, justo como lo comentábamos ahora, un gimbro que es la persona con la que es infiel, una fresita, ¿no? Que estaba casada con un platanito. Ahí hay muchísima ideología incel. ¿Qué es el platanito? Es un beta. ¿Qué es el gimbro? Es un alfa. Entonces, creo que esto es peligrosísimo porque estamos alimentando el algoritmo en estas historias, no somos conscientes de que hay manosfera ahí. Yo he preguntado en clase si veían ahí manosfera y no se veía manosfera. Entonces, ¿cuál es el peligro de estas tendencias y de estos fenómenos? Que no se ven como lo que son. Y es súper interesante que ya hay marcas, de hecho, que se están subiendo a esas tendencias y falta poquito para que entren los partidos políticos, si es que no han entrado todavía, yo no lo he visto, quizás sí. Entonces, peligro de estas tendencias, de nuevo, que no se enuncia la crítica. Esto es lo peligroso. ¿Sabes que me da mucha rabia? Que estás aquí contando un montón de cosas que además son las que mencionas también en tus investigaciones, o sea, que hay un trabajo que has hecho detrás y un trabajo para el cual estás formada, y que cuando a lo mejor las divulgadoras pues cogemos esos trabajos que hacéis las académicas y ponemos un link en redes sociales para, de alguna manera, argumentar de dónde viene nuestro pensamiento, enseguida nos contestan, bueno, pero es que pues esa persona no es fiable o esos estudios no son legítimos. ¿Y a ti cómo te cae esto? Que dices, oye, es que yo soy profesional, yo estoy formada en esto, ¿por qué tiene que venir @manolo35 a decir que lo que yo hago no vale nada? O sea, ¿cómo te hace sentir? Pues has dado en el foco de una de mis preocupaciones. Creo que tenemos que empezar por el principio y es, vivimos en un contexto de descrédito institucional, de descrédito político y la desintermediación ha traído la democratización de la información, pero no del conocimiento. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay líderes políticos, populistas fundamentalmente, que se apoyan en esta idea de que los intelectuales no se ocupan ni se preocupan de los problemas de la gente corriente y en tanto que son unos intelectuales elitistas han de ser señalados. Eso por un lado. Luego, por otro lado, este descrédito institucional y político ataca directamente a la ciencia, a los datos. De hecho, vemos ya a líderes políticos que se atreven a mentir con datos. ¿Qué dices? Pero ¿cómo es posible, ¿no?, que vivamos en un mundo en el que lo más riguroso, entiéndase que es un estudio empírico del que se extrae un dato, se ponga en cuestión? Entonces, creo que vivimos en un contexto de descrédito también de la ciencia. Entonces, creo que tenemos que remar todas, remar las divulgadoras, remar en este caso las académicas, para volver a poner en el centro el rigor. Porque el rigor es, y esto es importante recuperarlo, el corazón de las democracias. Si no tenemos información rigurosa, contrastada y verificada, ¿qué va a ocurrir con nuestras democracias? Si ya no somos capaces de distinguir la verdad y lo que no es verdad. Justo además veníamos reflexionando ahora, ¿no? Una cosa es que en comunicación, y yo imparto clases de comunicación política, interpretemos la realidad de una manera o de otra, pero el dato es el dato, ¿de acuerdo? Entonces, estamos ya viendo que no importa el dato. Entonces, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué es lo siguiente? ¿Qué es lo que puede ocurrir con nuestras democracias? Pues la hecatombe. Pero yo creo que ese es precisamente el objetivo. O sea, me refiero, al final, si dato mata relato, que es algo que además en redes sociales dicen mucho, si precisamente cuando nosotras presentamos esos estudios o hablamos de esas instituciones que están demostrando que sí que existe pues cierta desigualdad o cierto problema y ellos dicen, no, es que a eso no hay que darle ningún tipo de validez, precisamente, o sea, a lo que están yendo es a que el mundo se construya conforme su mentalidad funciona y no conforme a cómo son las cosas, que no es sino otra manera de seguir perpetrando las desigualdades que existen y que ya tenemos. Sí, y sirve un interés político también, porque si de repente nosotras estamos concluyendo que más del 90% de las personas que ejercen violencia sexual son hombres porque es un dato, si de repente nos dicen que ese dato no es verdad, no es porque nos quieran desacreditar solo, es porque donde nosotras estamos viendo un fenómeno, ellos quieren ver una anécdota. ¿Para qué les sirve esto? Para decir, no, oye, hay 3 hombres
hombres malos, que son unos locos monstruos, que son los que agreden, pero no hay una desigualdad estructural. ¿Qué nos dan los datos? Ese rigor que nos permite entender fenómenos. Y esos fenómenos son los que nos permiten argumentar la desigualdad. Entonces, tiene que ver con desautorizarnos, tiene que ver con señalar a la ciencia, a los datos, pero porque eso sirva a un interés político, que esto es lo que tenemos que tener en cuenta. Es decir, hay todo un ejercicio de ingeniería detrás de esa ideología. Así que creo que nos toca recuperar los datos y nos toca recuperar el rigor. Ahora que has mencionado lo de, cómo se está tergiversando, ¿no?, esta narrativa sobre la violencia sexual, hace unos días pudimos leer horrorizadas la noticia de esta academia de violadores que existía en Internet. ¿Tú ves que se puede englobar dentro de la machosfera como fenómeno o crees que es un fenómeno aparte? No, claro que sí. De hecho, lo que tenemos que entender es que la manosfera no son espacios cerrados, ¿no?, de hombres perfectamente definidos. La manosfera es el conjunto de grupos masculinistas que reaccionan a los postulados de la cuarta ola feminista, reaccionan contra las políticas de igualdad y reaccionan fundamentalmente, y también en la reacción neoliberal y del catolicismo está esto, frente a la reconceptualización que hizo la cuarta ola feminista de la violencia sexual. Es decir, no es casualidad que el corazón de la cuarta ola feminista haya sido la violencia sexual y como respuesta a eso surjan academias de violadores. Es una barbaridad, no podemos, para mí no entra ni en el imaginario de lo razonable que esto pueda ocurrir, pero por supuesto es una reacción a esa cuarta ola feminista. ¿Cómo se manifieste es lo menos importante? Manifiestan odio contra las mujeres, misoginia, hacen llamadas a la violencia. ¿Qué más da? Lo importante aquí es entender a estos grupos radicalizados de hombres, que también tiene que ver con cómo funciona Internet, con estas burbujas, estos filtros burbuja, estas cámaras de eco, ¿no?, que nos muestran, decías tú hace un momento, cómo alimentamos al algoritmo, ¿no? Pues nos muestran lo que consumimos. Al final las redes son una empresa. ¿Qué busca una empresa? Mantenernos el mayor tiempo posible ahí, ¿no? Entonces, si yo estoy consumiendo o empiezo a consumir contenido de este tipo, no nos sorprenda que el algoritmo empiece a rebotar más información de lo que estamos consumiendo. Por lo tanto, por supuesto que sí, forma parte del fenómeno de la manosfera. Te comentaba antes que hay una frase de Silvia Semecín que me encanta, que también es investigadora en sociología y también está como muy metida en todos estos temas de machismo en los entornos digitales, que ella dice que Internet no nace como un lugar para los hombres, sino que se convierte en ello. Y quería preguntarte si desde tu trabajo, desde tus investigaciones, piensas de una manera parecida y si nos puedes contar un poco qué lugar sientes que ocupamos las mujeres en los entornos digitales en la actualidad. Vamos a ver, hay una cosa a tener en cuenta aquí y es cómo funciona el algoritmo de las redes sociales, ¿no? Y el algoritmo de las redes sociales se apoya en un fenómeno que es el de la mediatización de la política, o llámale mediatización si quieres, ¿no? Entonces, ¿qué favorece ese algoritmo? Favorece cuestiones como la confrontación, favorece cuestiones como el hostigamiento, favorece la polarización. ¿Solemos hacer esto las mujeres? No normalmente. Entonces, creo que es importante tener en cuenta que quizá detrás de estas empresas, que son las redes sociales, hay personas que también hacen política, porque no me creo que estén construyendo un algoritmo que, o qué casualidad, favorece a los intereses de un grupo que opera de una determinada manera en el espacio público. Justo este fin de semana estuve leyendo el último libro de Maestre, el de Me crié como un fascista, y se preguntaba esto, ¿no? Decía, ¿cómo tenemos que reaccionar en el espacio público a los discursos de la extrema derecha? La pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿con sus mismos códigos? Sí, a la extrema derecha se la combate desde la violencia, desde el insulto, o quizá tenemos que apostar por una feminización del espacio basada en los cuidados, basada en la empatía. Esto creo que es una pregunta también que nos tiene que llevar a cuestionar cómo estamos ocupando el espacio. Si la pregunta es cómo están construidas las redes y a quién favorecen, la respuesta es a la manosfera. Y la pregunta, o la segunda pregunta aquí es, ¿cómo debemos entrar nosotras? Sin tratar de dar lecciones a nadie, ¿no? Pero también es una perspectiva, o debe ser una perspectiva estratégica de cómo entendemos la democracia. Uh-huh. Es que además, claro, yo lo vivo de primera mano porque soy divulgadora, entonces al final
es algo que, bueno, me toca por un lado o por otro, o sea, ya sea como periodista o por estar ahí, siento que es algo que llega a un punto que lo tienes que normalizar, ¿no? Para seguir ocupando ese espacio, y por mucho que conecto con la responsabilidad que tengo de estar ahí y como dar esa batalla, por otro lado, es cansadísimo. O sea, me imagino que es una sensación que tenemos todas bastante compartida, ¿no? Pero bueno, también quería preguntarte tu opinión sobre un tema que es que últimamente me ha alterado bastante, y es que Louis Theroux, este periodista inglés, ha sacado un documental hablando de la manosfera y entrevistando, bueno, pues a algunas de estas figuras. Y yo personalmente creo que se ha quedado como un poquito rayando la superficie. Y claro, veo investigaciones como las que has hecho tú, artículos, Silvia Semecín, que comentaba antes, Laura Bates, que ha escrito 2 libros sobre este tema. Veo como tanto trabajo realizado por mujeres durante estos últimos años hablando de este tema, que digo, wow, ¿por qué esto no adquiere como tanto interés como el hecho de que, pues de nuevo, un hombre blanco de un país colonialista, pues de repente saca un documental bastante normalito en Netflix y de repente todo el mundo está como llevándose las manos a la cabeza de ay, Dios mío, lo que ha estado pasando en Internet todo este tiempo sin que supiéramos nada ni que nadie nos hubiera alertado al respecto? Sí. Tiene que ver con 2 cosas. Primero, con quién es la fuente de autoridad. Volvemos al inicio. A nosotras no se nos tiene tan en cuenta, no se nos autoriza tanto. Y creo que tiene que ver también, y esto creo que es de justicia decirlo, con que la academia no llega a todo el mundo. Y yo aquí, que me dedico a enseñar comunicación política, hago mucho hincapié en que hay que saber leer también el contexto y hay que saber entender también qué se le puede decir a la comunidad en qué momento, ¿no? Si yo voy con mis investigaciones a casa de mi madre y de mi padre, me dirán, hija, esto es una broma, pero sirva esta broma para entender que hay que adecuarse también a los contextos. Tenemos que replegarnos y adecuarnos a el contexto horrible que nos plantea la manosfera. No, pero quizás sí hay que saber medir hasta dónde hay que llegar para lograr la máxima confianza, que es al final lo que buscamos. Buscamos divulgar, pero buscamos también convencer, ¿no? Y creo que es inteligente entender que para convencer hay que saber leer el contexto. Yo hay cosas que digo ahora que no diría o no decía hace 5 años, y cosas que decía hace 5 años que no digo ahora. Porque he evolucionado, porque hay cosas en las que he matizado, porque hay cosas sobre las que he cambiado de opinión, que creo que también es importante decir que cambiamos de opinión y esto es maravilloso, pero también desde una perspectiva estratégica. Y aquí hago una llamada al feminismo, a los feminismos, para que seamos más estratégicas comunicando. ¿Quiere esto decir que tenemos que presentarnos como mujeres dóciles, replegadas? No, por supuesto que no, pero insisto, hay que saber leer el contexto. Claro, todo esto que nos estás contando, aparte de que, bueno, se me cae la baba porque qué gusta escucharte y qué bien hablas, pero luego pienso, ¿cómo es Tania en su casa después de haber hecho estas investigaciones? O sea, pones como la distancia de decir, bueno, entiendo que el mundo funciona así porque socialmente es como, este es el contexto, o llegas a tu casa y dices, tío, es que nos vamos a la mierda, con perdón, o sea... Luego tú a nivel personal, ¿cómo vives el hecho de estar investigando, tener como tantas evidencias, pero ver que ahí fuera los discursos son los que son completamente manipulados y que encima se utilizan para aumentar una polarización que se está dando ahora mismo en la sociedad? Pues mira, voy a ser 100% sincera. Queremos naturalidad. Sí, un ejercicio de sinceridad completamente. Vivo en una contradicción, porque por un lado está mi posición política, de la que no dudo, y por otro lado está, y esto políticamente es muy relevante, cómo es Tania en la esfera privada, cómo es Tania con su familia, cómo es Tania en los entornos en los que se siente vulnerable, porque mira qué curioso, me siento más vulnerable en un entorno familiar en el que estoy con mi gente querida que en el espacio público. Y aquí lo que yo me pregunto, y desde la rabia, es por qué siempre tenemos que ceder las mismas en los entornos de cariño, cercanos, con nuestra gente querida, ¿no? Yo me encuentro muchísimas veces, la mayor parte de las veces, callando. Y una reflexión que tengo mucho con mis amigas, con mis amigos, es ¿por qué siempre callo yo? Y esto en términos políticos es súper relevante, ¿no? ¿Por qué en este contexto, o quién es, mejor dicho, en este contexto, la gente que habla? ¿Y por qué es legítima esa gente que está hablando hoy
y no lo soy yo. Y creo que esto ya te da una respuesta enorme, ¿no? Yo en este sentido me castigo poco, trato de evitar la contradicción castigándome poco, pero soy todos los días consciente de que cuando me callo estoy regalando una batalla. Pero vivo en la contradicción de decir, regalo esta batalla, pero Tania también necesita ser parte de la gente que la quiere y, por supuesto, a la que yo también quiero. Aquí a mí, te lo prometo, la pregunta relevante me parece, ¿por qué estamos callando las mismas siempre? Es que yo estoy pensando que si fuera amiga tuya y surgiera cualquier tema del feminismo, yo haría así, puntito en la boca, y te escucharía, 17 horas, en plan, esta es una persona que sabe de lo que habla. Entonces, me cuesta como imaginar que en un entorno personal tuyo o más íntimo, seas tú la que diga, me voy a moderar, ¿sí? No porque no sepas, sino porque dices, a lo mejor esta batalla es que no me merece la pena entrar, no me merece la pena tener una discusión con mi tío que no se ha leído ni un solo libro de feminismo porque no va a terminar bien. Pero, ostras, también para ti debe ser muy duro eso, es decir, pero si es que yo soy la persona que tiene como toda la legitimidad de hablar de esto. Pero yo soy la niña. Yo estoy legitimada por la academia, pero yo soy la niña. Y también yo sé que hay espacios cercanos a mí en los que, y esto tiene que ver con lo que me preguntabas justo antes, la ciencia y el rigor no son relevantes, ¿no? Es relevante, y esto creo que también es importante decirlo, esa respuesta identitaria, de decir estoy desde la emoción, de decir estoy harto, estoy hastiado, estoy cansado de estas feministas que me tienen frito. ¿Qué dices de los datos? ¿Qué dices de la ciencia? Por un motivo, y es que feminismo y ciencia, en la cabeza de la mayor parte de la ciudadanía, no van de la mano. Que esto también tiene que ver con cómo cuestionamos la rigurosidad de las ciencias sociales. Cuando nosotros pensamos o nosotras pensamos, ¿qué es ciencia? Pensamos en astronautas, pensamos en médicos, no sé, pensamos en ingenieros, pero pensamos en científicos sociales, y esto lo hablo mucho con mis estudiantes. Todavía nos cuesta decir a las científicas sociales que somos científicas, y esto no solo nos pasa a nosotras. Ahí fuera, para la gente, no somos investigadoras, somos profesoras y ya está. Entonces, también tiene que ver con esto. Y volviendo al tema de cómo han conseguido las derechas instrumentalizar todo el tema del feminismo para sus intereses políticos, ¿cómo podemos desde la izquierda, desde sectores más progresistas, coger el feminismo y convertirlo en algo, pues eso, atractivo, en algo de decir, oye, que es que estamos buscando la igualdad, la no discriminación, una convivencia más sana y segura y respetuosa para todo el mundo? O sea, ¿cómo podemos hacerlo? Qué buenísima pregunta. Igual te doy una respuesta fea. Voy a tomar notas. No, es que claro, aquí yo creo que hay agujeros en los que no se puede entrar. Por ejemplo, si vemos el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas de hace unos días, del 20 de abril, vemos una brecha de género enorme en la franja de edad 18-30, ¿no? Si vemos la intención de voto al partido político Vox en hombres de entre 18 y 30 años, es un 21%, ¿vale? Luego, si nos fijamos en esa misma franja, el porcentaje de mujeres que votan al bloque de la izquierda, en este caso Sumar y el Partido Socialista, nos encontramos entre un 50 y un 54%, ¿vale? Entonces, quizá es que en este momento a la franja de edad 18-30, que no es la más relevante en términos cuantitativos, pero sí es relevante cualitativamente porque nos está mostrando un viraje, ¿sí?, ideológico, quizá a esos hombres es complicado llegar. ¿Por qué? Porque hay una fortísima reacción identitaria a la cuarta ola feminista. ¿Qué podemos hacer? Y esto sí es viable, movilizar a las mujeres que no están movilizadas. En comunicación siempre decimos, hay 3 tipos de públicos. El imposible, en este caso, los hombres radicalizados, está complicada la cosa. Y además hay hombres más moderados en la derecha que igualmente están radicalizados en el feminismo también. Esto por un lado, ese público imposible. Luego tenemos al blando, ¿no? Decimos en comunicación política, que podemos tratar de traer, ¿no? Pero bueno, cuando pensamos en que el propio presidente del gobierno ha dicho que el feminismo, que sus colegas ven que el feminismo ha ido muy lejos, nos preguntamos también qué pasa con nuestra izquierda. Y luego el que creo que es importante y con el que tenemos que trabajar es con el de las mujeres que no están todavía convencidas.
Lo que creo que tenemos que tratar de hacer es explicar la desigualdad estructural a las mujeres a las que todavía no hemos llegado. Quizá la batalla no está en convencer a hombres radicalizados de la manosfera, ni tratar de traerles, sino movilizar a los nuestros, o a las nuestras, en este caso, que pueden estar desmovilizadas. Y esto es muy relevante también, porque creo que hay muchas mujeres que podría tener el feminismo, que podría haber arrastrado el feminismo, que no lo ha logrado, ¿no? Y aunque sí vemos que la intención de voto de mujeres a Se acabó la fiesta o a Vox es mucho menor, es de entre un 7 y un 9%, si no recuerdo mal, ¿qué ha pasado con esas mujeres, ¿no? Y luego, importante también, ¿están las mujeres tan cerca de la política como los hombres? Cuando estudiamos los informes de redes sociales, por ejemplo, de consumo de redes, el IAB, que es el que tenemos de referencia, se nos arroja un dato muy interesante, y es que los hombres siguen más a la política y las mujeres siguen más a las influencers. ¿Qué está pasando aquí? ¿No? ¿Cuál es la relación de las mujeres con la política? Y no me refiero a la política institucional, me refiero a la política que hacemos desde la militancia también. Entonces, ¿por dónde pasa mi apuesta? Por movilizar a las mujeres que no están todavía. Es que además tú que impartes la asignatura de comunicación política, entiendo que en el caso de la ultraderecha la fortaleza no es solo saber cómo comunicar, sino qué estás comunicando, cuál es el mensaje que está por ahí implícito a lo mejor, porque claro, si estamos entrando a chavales con un mensaje de gimnasio, pero luego es un mensaje de qué clase de novia tienen que tener, y al final terminan con esta cosa de no, es que la mujer se tiene que quedar en casa y tener una unidad de parejas sexuales que solo puede ser su marido. O sea, al final, ¿tú cómo ves ahí que sí, la comunicación hasta cierto punto puede entrar, pero ¿qué es a lo mejor lo que también está sirviendo de ayuda para que inmediatamente compren ese discurso? Hay un suelo ideológico que es la manosfera, y esa manosfera la ha instrumentalizado la derecha radical. Es decir, hay una relación directa entre una y otra, ¿no? Entonces, antes matizaba, ¿no? Y te decía, no es un discurso exactamente igual, pero sí recogen el suelo ideológico del agravio, de ese resentimiento. Y ese resentimiento lo podemos politizar a favor, ¿no?, como un resentimiento, pero que mira hacia adelante, mira hacia el progreso, desde la esperanza, o podemos politizar ese resentimiento desde el odio, ya ni siquiera desde el miedo, desde el odio al otro, ¿no? ¿Qué es lo que ha hecho la derecha radical o la extrema derecha? Yo aquí no entraré, ¿no?, en matices ideológicos. Las derechas. Las derechas, exactamente. ¿Qué es lo que han hecho? Instrumentalizar lo que estaba ocurriendo en la manosfera a favor. ¿De acuerdo? Entonces, hay una correlación directa, pero mira qué interesante, piensa en el líder de la derecha radical o de la extrema derecha en este país. ¿Cómo es físicamente? ¿No? ¿Esto es casualidad? ¿De repente se ha colocado Santiago Abascal ahí siendo un hombre fortísimo, con un botón desabrochado porque sí? No, representa un modelo de masculinidad que es al que están llegando también. O sea, en la comunicación está todo súper medido, también el propio liderazgo. Luego, mira qué crítica tan sofisticada se hace desde el partido político Vox. Yo cuando lo estudiaba decía, es que no me lo puedo creer, porque cuando impartes comunicación, derecha radical, manosfera, te dicen, fácil Vox, tiene un discurso súper simple. Y dices, no, han estudiado feminismo y lo han estudiado muy bien, y creo que ya basta también de infantilizarlos, ya basta de decir que está mal argumentado o que está mal construida la ideología, está perfectamente armada para sus intereses. Mira qué cuestión tan curiosa, defienden los cuidados. Y defienden los cuidados desde la perspectiva de decir, oye, es que ustedes solo ven a las mujeres como un actor bueno para el capitalismo. Las mujeres son más que eso. ¿Por qué las mujeres tienen que trabajar y ser solo útiles al capitalismo? No, las mujeres tienen que estar en casa. Y dices, oye, qué crítica tan sofisticada, una crítica al capitalismo para justificar el devolver a las mujeres a la esfera privada. Toda esa visión católica del cuerpo para hacer una crítica a la prostitución y a la pornografía. Está ultra bien armado, ¿no? Sirve a sus intereses políticos, pero no vamos a caer en infantilizarlos ni en decir que son todos unos babuinos. No. Está muy, muy pensado y muy leído el feminismo. Es que de hecho me ha recordado a que a mí me han aparecido influencers hechas con inteligencia artificial que dicen en qué momento nos hicieron creer que era mejor obedecer a un jefe que a un marido. O sea, increíble. Es justo esto que estás diciendo de cómo conecto con mi objetivo, pero le doy la vuelta a un discurso
que nos ha costado a las mujeres no llegar a trabajar, porque llevamos trabajando toda la historia, sino cobrar por trabajar, pero ahora le voy a dar como este girito para conseguir que vuelvan al ámbito doméstico, que es al final como lo interesante, ¿no? Y mira qué curioso que haya muchísimas mujeres, yo las veo en mi entorno y de verdad que sin intención de culparlas ni mucho menos, pero ya hay muchísimas mujeres que dicen, oye, pero ¿quién me tiene que decir a mí por qué yo no puedo quedarme en mi casa cuidando a mis hijos, cuidando de mi familia? Y volvemos, ¿no? Decimos desde el feminismo, si tú puedes hacer lo que quieras, que por suerte vives en un contexto de igualdad formal en el que puedes hacer lo que quieras. La pregunta aquí no es ¿por qué tú no vas a poder quedarte a cuidar? La pregunta es ¿qué ha ocurrido para que tú desees o creas que es bueno para ti quedarte en tu casa y no desarrollar una carrera profesional o una carrera que dé sentido, da igual si no está vinculada a lo laboral? Entonces, el feminismo siempre dice, no estamos cuestionando lo que tú quieras hacer, lo que cuestionamos es qué ocurre, en qué contexto vives para que desees cosas que te relegan a la desigualdad, ¿no? Esto es relevante también. Y Tania, ya para ir terminando, porque sí que es verdad que todo es interesantísimo, pero hay un tema que además a mí me transmiten mucho madres y padres, tanto por redes sociales como cuando coincidimos en eventos, y es yo en mi casa le he dado a mi hijo una educación igualitaria, pero ahora llega a casa soltando frases que, pues eso, o oye con los amigos o que oye en redes sociales, que al final viene de lo mismo. ¿Cómo contrarrestan esto? Quizá es que los niños no tienen que entrar tan temprano a las redes sociales. Yo para esto sí soy taxativa. Creo, si yo tuviese un hijo, si yo tuviese una hija, creo que los niños no pueden entrar o no pueden tener un dispositivo móvil con 7 años en la mano, porque es que es un arma de destrucción masiva. Por muchos motivos. Primero, porque reciben información y contenido y lo decodifican de forma crítica. Segundo, porque entran en lugares para los que la cabecita no está formada. Ejemplo, la pornografía. ¿Cómo puede ser que un niño de 8 años, que son los últimos datos, entre a una página web pornográfica? ¿Cómo se construye su sexualidad? ¿Cómo se construye su deseo? Entonces, quizá en momentos en los que la cabecita es tan vulnerable porque se está formando, hay que cortar el acceso a redes sociales. Yo no permitiría que un niño de 7, de 8 años tenga un teléfono y mucho menos acceso a redes sociales. Pero ya no hablo a las redes sociales cerradas, no, en general a las redes sociales. Entonces creo que quizá hay que poner un freno a dejar a los niños a su voluntad, a que entren a estos espacios por un motivo, y es que no hay crítica detrás de lo que consumen. Y los que sí tienen la capacidad para hacerlo, igualmente les está entrando. Mira, yo te contaba hace un momento las frutitas. Yo tengo gente a mi alrededor que no está entendiendo que detrás de las frutitas hay ideología incel y de la manosfera. Entonces, imagínate si ya esto no es capaz de verlo una persona de 20, 21 años, 22, que no ocurrirá con una de 7, 8. Esto por un lado. Y luego, por otro lado, ha de haber más educación sexual en las escuelas también, que esto, bueno, ha sido objeto de debate, pero tenemos que salir ya de la, vamos a decir, simplificación de lo que es la violencia sexual y tenemos que educar a los niños también en cómo han de relacionarse y que esas relaciones estén basadas en la empatía, estén basadas en el cuidado. Entonces, 2 cuestiones: redes sociales y más educación en las escuelas. Por un motivo también, y es que la escuela es el único freno a lo que pueda ocurrir en la familia. Entonces, si el primer agente de socialización es la familia, y de ahí ya es difícil salir ideológicamente, la escuela tiene que ser el espacio que abra el horizonte a los niños para darles la oportunidad de educarse en pluralidad, que estos son las democracias, y este es el principal problema de nuestras democracias, que no estamos educando a la gente en pluralidad. Y si no educamos a la gente en pluralidad, la gente no, vamos a decir, no trabaja la tolerancia al otro. Y así es muy fácil que el otro sea un enemigo, que el otro sea alguien a quien señalar y, lo peor, alguien a quien eliminar. Pues Tania, muchísimas gracias. A ti. No solo por haber venido aquí hoy al podcast de Federación de Mujeres Jóvenes, también por tu trabajo, porque de verdad que es que a las divulgadoras nos dais todos los datos y todos los argumentos que necesitamos para pues seguir estando ahí, y me encanta ver que al final cada una desde su parcelita estamos conectadas por algo tan grande como es el feminismo y como es este objetivo que perseguimos de tener pues un mundo más amable para todas y para todos. Así que de nuevo muchísimas gracias y hablamos en otra ocasión cuando quieras. Muchísimas gracias a vosotras, un placer. He estado súper a gusto.
esto es lo que tiene también hablar con mujeres, que una siente que no hay nadie alrededor. Seguro si me hubiese entrevistado un hombre estaría en tensión o estaría a la espera de que me lanzase alguna puya, pero te agradezco mucho el espacio y lo más importante de una entrevistadora, que es que haga sentir cómoda en este caso a quien tiene delante, así que enhorabuena por tu trabajo. Muchas también. gracias. Bueno.